Bueno, cuando una persona llega a ser hija de Dios, estoy hablándole en este caso a 67 familias que han decidido ser hijas de Dios, de 67 familias que han decidido buscar al Señor con todo su corazón. Cuando estas familias, cuando ustedes deciden ser hijos de Dios, su conducta, escúchenme bien, su conducta y su personalidad deben pasar por ciertos cambios. Uno de esos cambios tiene que ver con el temperamento. Antes éramos de un temperamento diferente y nuestro temperamento no puede seguir siendo igual una vez que Jesús empieza a habitar en nuestro corazón. Nuestro temperamento, nuestro genio, nuestra forma de ser debe cambiar porque ahora es la misma presencia del Señor la que habita dentro de nosotros. Escúcheme esto, un verdadero hijo de Dios debe reaccionar como un hijo de Dios debe reaccionar. Un verdadero hijo de Dios no debería perder el control ante las situaciones, ante las circunstancias. Hoy quiero hablarles a todos ustedes sobre el poder destructivo de la ira. La ira será buena, la ira será mala. ¿Por qué la Biblia dice que podemos airarnos? Porque la Biblia dice, aírense, no pónganse de mal genio. Se les saltó la piedra, listo, que se les salte la piedra, pero que no pequen. La ira hace parte de nosotros, posiblemente constantemente. En situaciones puede reaccionar la ira, en situaciones puede haber momentos donde la ira nos domina, pero ¿por qué si la ira está con nosotros tan constantemente en muchas situaciones? ¿Por qué voy a hablar de un poder destructivo? Bueno, les voy a explicar, porque realmente la ira no es buena, pero hace parte de nuestra carne, la ira hace parte de nuestras emociones, la ira hace parte de muchas cosas de nosotros y debemos aprender a controlarla. Por eso la palabra dice, aíresen, pero no pequen. O sea, si se les saltó el mal genio, normal, frescos, puede pasar. No estamos diciendo que eso sea pecado. Pecado donde se deje controlar por la ira. Entonces vamos a hablar sobre el poder destructivo de la ira. Y dice la palabra en Génesis capítulo 4, ustedes lo pueden ubicar ahí, Génesis capítulo 4, más o menos desde el verso 3 en adelante. El primer hombre, yo les voy a poner en contexto de lo que dice este capítulo de Génesis. El primer hombre que descubrió el poder destructivo de la ira fue Caín. Caín y su hermano Abel fueron los dos primeros hijos de Adán. Cuando estos hijos llegaron a ser adultos, Caín se hizo agricultor. Caín se dedicó a todo el tema del campo, se dedicó a sembrar, cultivos, sembraba muchas frutas, árboles, todo, frutas, verduras. Caín era agricultor. Y Abel, que era su hermano, se dedicó a ser pastor de ovejas. Esta historia la encontramos nuevamente, les digo, en Génesis capítulo 4. Y encontramos también que dice que Abel trajo un cordero como ofrenda a Dios, pero Caín trajo frutos de sus cosechas. Cada uno trajo una ofrenda al Señor. Y encontramos que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Dios aceptó a Abel, que era la persona que estaba dedicado a pastorear ovejas, y aceptó también su ofrenda, pero rechazó a Caín. Ojo, rechazó a la persona como tal y rechazó también su ofrenda. Como resultado de esto, Caín se enojó mucho. Hasta ahí no hay pecado. Caín le dio mal genio, dijo, pero ¿cómo así? Yo también presenté una ofrenda, solamente que la mía no fue un animal, la mía fueron frutas y verduras. Y no fue cualquier fruta y verdura, fueron de pronto varios bultos de frutas, varios bultos de verduras, y esta era mi ofrenda. Pero al Señor le agradó más la ofrenda de Abel. Y entonces Caín se enojó mucho. Estaba enojado también con Dios y tenía envidia de su hermano. Dios le advirtió a Caín las consecuencias de su ira. Ojo, ahí cuando Dios vio que había mal genio, cuando Dios vio que Caín empezó a llenarse de ira contra Dios y cuando vio que empezó a haber de pronto envidia, porque empezó a decir, pero a este sí y a mí ¿por qué no? Pero ¿por qué a él sí le va bien y a mí no? Pero ¿por qué a esta persona sí y a mí no?
Cuando Dios empezó a ver eso en Caín, Dios le advirtió las consecuencias de su ira, y eso lo encontramos en el versículo 6, Génesis 4, versículo 6, ahí está en el chat, ustedes lo pueden leer en el versículo 6. Dice, el mensaje de Dios para Caín era este. Escúchame, presten mucha atención porque ese es el mensaje para Lanza la Red en esta madrugada. Ese es el mensaje para más de 70 familias que están aquí conectadas. El mensaje de Dios para Lanza la Red es este. Cuidado, cuidado, tu ira es como un león esperando a tu puerta. Me encanta. Tu ira es como un león esperando a tu puerta. Debes controlar tu ira o ella te controlará a ti. Eso fue lo que le dijo Dios a Caín, y hoy le está diciendo Dios eso a 77 personas. Hoy Dios le está diciendo eso a una Miriam 472, le está diciendo eso a una Valentina Sánchez, pequeñita y todo, también yo sé que se le salta la piedra. Le está diciendo eso a una Jacqueline Vargas, a una Adriana Guzmán. Ojo, Berta Bilbao. Tú debes controlar tu ira. Escúcheme bien, Derly N. Ángel. Debes controlar tu ira o ella te controlará a ti. Pero Caín no respondió a las advertencias de Dios. Sus celos, ojo esta palabra, sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio. ¿Saben que una envidia, de pronto unos celos, ese porque a él sí y a mí no, ese de estar mirando de pronto a los demás, eso se te puede terminar convirtiendo en un odio? Eso le pasó a dos hermanos, no eran ni siquiera amigos o vecinos, eran dos hermanos de sangre. Y dice que sus celos hacia su hermano Abel se transformaron en odio. Siguiente versículo. Un día en que Caín y Abel estaban juntos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo asesinó. Y así el primer hombre nacido en este mundo de una mujer, el primer hombre que nació a través de una mujer, en este caso estoy hablando de Caín, el primer hombre nacido en este mundo se hizo asesino porque no controló su ira. Yo quiero decirles a ustedes, la ira es, hay un paso muy pequeñito entre la ira y el pecado, y recordemos que el pecado es muerte. Una persona que en su momento, la primera persona que nació de una mujer, en este caso Caín, se terminó convirtiendo en un asesino porque no controló su ira. Igual que Caín, nosotros tenemos a un león. Nosotros tenemos al león de la ira dentro de nosotros, porque lo tenemos, ese león está ahí, el león de la ira. Debemos controlarlo o él nos va a controlar a nosotros. Dios, ojo con esto, Dios no ha dicho que nunca debemos enojarnos, eso no dice la palabra, pero nos ha advertido del peligro de la ira descontrolada. Y eso lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 26. Ahí es donde dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso de no se ponga el sol sobre vuestro enojo? Eso quiere decir que no le llegue a usted la noche y que todavía usted esté mal geniado. Eso quiere decir que no le llegue a usted la noche y todavía usted esté con ese veneno adentro carcomiéndolo. Que no le llegue a usted la noche y todavía usted no haya solucionado esa situación. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se acueste usted a dormir con ese veneno. Sáquelo. Porque si usted no lo saca, ese veneno sigue ahí. Y la ira sigue ahí. Y en un momento, sin darse cuenta, eso que era simplemente un mal genio, que era una ira, se terminó convirtiendo en una envidia, en unos celos y finalmente en un odio. Un mal genio, una situación, algo que te hirió y que tú no lo perdonaste y no lo sacaste, se puede estar convirtiendo en un odio. Una ira no controlada puede llevar a la muerte. Y eso fue lo que hizo Caín con su hermano. Lo mató. Lo mató porque no controló a ese león llamado ira. La ira es la más violenta de las emociones humanas. ¿Por qué es la más violenta? Porque involucra sentimientos tan fuertes
La ira está muy cerca del pecado. Miren lo que entendí tan chévere. La Biblia no dice, esto no dice la Biblia no dice, sea bueno y no peque, no, tampoco la Biblia dice, ama pero no peques. ¿Por qué la Biblia no dice esto? Porque lo que es la bondad y el amor están muy lejos del pecado, pero cuando estamos enojados, estamos en peligro de pecar. Por eso la palabra dice, airaos, pero no pequéis. Póngase de mal genio, pero no peque. Porque cuando usted está de mal genio, está a bordecitos, está a puntico de pecar, está a puntico de meter la pata, está a puntico de empezar a lastimar a alguien. Cuando usted está de mal genio, cuando usted empieza a tener ira, ahí, en ese momento, usted está, a puertas de poder estar cometiendo un pecado. Y déjenme contarles a ustedes que la ira tiene consecuencias terribles en la vida espiritual. O sea, no es solamente lo carnal lo que me lleva a mí a salirme de los chiros y de pronto cometer embarradas. No, la ira me lleva también a tener consecuencias espirituales. Y hace que no podamos tener la vida excelente que Dios ha planeado para nosotros. Mire que la ciencia, o sea, los especialistas, los médicos, aquí mencionamos las personas que trabajan en el área de la salud, los especialistas dicen que el enojo, el estar mal geniado, como una práctica habitual en tu vida, porque hay personas que siempre están mal geniadas, hay personas que todos los días se ponen de mal genio, hay personas que cuando hablan de esa persona dicen, esa persona es más mal geniada. El enojo como una práctica habitual en la vida de una persona puede incrementar el riesgo de que padezca enfermedades cardiovasculares. Por eso hay personas que, poseídos por la ira, sufren un infarto en el corazón. Así de sencillo. Ustedes se han escuchado que no, ese man le dio un mal genio y ahí quedó tieso y le dio un paro cardíaco. Una ira tiene consecuencias espirituales y las enfermedades muchas son espirituales. Uno no sabe esa persona por qué es así, porque esa persona se murió o sufre de gastritis, sufre de esa úlcera, porque es que hay una envidia, hay un odio, hay un rencor que está ahí. Y eso en algún momento lo produjo tal vez una ira, tal vez lo produjo una herida que alguien cometió contigo, te hirieron, eso te llenó de ira y esa ira hoy se traduce en una gastritis, esa ira hoy se traduce en una úlcera, esa ira te llevó a tener un momento de euforia que pudiste haber tenido un infarto o empezaste a sufrir enfermedades cardiovasculares. No quiere decir que se murió de una vez de un infarto. La ira es terrible, la ira es muerte. Pero mire que por eso la palabra de Dios nos advierte sobre el peligro de la ira. Ya no lo advirtió ahorita en Génesis, cuando le dijo a Caín, tenga cuidado con la ira, no se deje controlar. Pero también nos lo dice en Santiago, capítulo 1, del verso 19 al 20. Santiago 1, del 19 al 20. Y dice en Santiago 1, verso 19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Mi querida Lanza Larred, tenga presente esto. Mi querida Lina Sedano, tenga presente esto. Gilma Leal, Iván, Erika, Luisa, Margarita Munévar, María Roque, tenga presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y lentos para enojarse. Todos deben ser listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Mejor es quedarnos callados y mordernos la puntica de la lengua antes de empezar a hablar apresuradamente cuando nos dicen algo que no nos gusta o que nos ofende. Porque cuando nos empiezan a decir cosas que no nos gustan o cuando nos empiezan a ofender, la palabra nos está diciendo mejor quédese calladito. Escuche, pero sea lento para hablar. No hable, porque empieza a enojarse. Y si se empieza a enojar, me va a empezar a actuar la ira. En el versículo 20, pues la ira humana, ojo con esto, mire, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Sabes qué produce la ira humana? La ira humana produce muerte, hasta para nosotros mismos.
puede producir muerte para otra persona, porque usted con ira empieza a decir cosas y usted empieza a matar a esa persona con las palabras que está diciendo. Usted empieza a declarar palabras con ira y esa persona las está recibiendo también espiritualmente y usted empieza a matarlo. Y también produce muerte para usted mismo. Ya lo dije, el estar iracundo empieza a producir también infartos, gastritis, úlceras y demás. La ira tiene consecuencias terribles en la vida espiritual y hace que no podamos tener la vida excelente que Dios ha planeado para nosotros. Pero pues como estamos en este mundo, la ira es tan normal. Es normal, completamente normal hoy en día ver que una persona se agarra con otra por cualquier cosa. Es normal ver hoy en día guerras entre mismos hermanos. Esto que le pasó a Caín y Abel, eso se ha seguido repitiendo en la historia a lo largo del tiempo. Hoy en día hay hermanos que no se soportan. Hay hermanos que no se hablan con sus hermanas. Hay hermanos donde inclusive hasta se tienen demandados penalmente con todas esas cosas. Hay hermanos familiares, así lo mismo, la misma maldición que viene desde los tiempos de Caín y Abel, hoy en el 2020 todavía sigue estando activa. Personas que desafortunadamente no se pueden ni siquiera ver. Personas que desafortunadamente dejaron de hablarse porque en algún momento se ofendieron y quedó la ira ahí. Y ya no hablamos con ellos, ya ni siquiera una llamada telefónica, nada. La ira finalmente viene siendo muerte. Veamos los efectos negativos de la ira y cómo la ira puede afectarme. El enojo intenso produce enfermedades cardiovasculares, ya lo habíamos dicho. El enojo, además, según dice la ciencia, ojo, el enojo activa tu zona cerebral más primitiva. Ojo con las personas cuando están enojadas. Miren lo que voy a decir. Y ojo, esto no lo dice ni la Biblia, lo dice la misma ciencia. El enojo, además dice la ciencia, activa tu zona cerebral más primitiva. Así es que cuando estés enojado estarás en desventaja para razonar, entender la información, deducir y actuar razonablemente. Ojo esto, porque la ira te embrutece, la ira no te deja pensar, la ira no te deja ver las cosas como realmente son. La ira activa la zona cerebral más primitiva que nosotros tenemos. Una persona con ira o una persona enojada no está siendo consciente de sus 5 sentidos de lo que está pasando. Es una persona que no está razonando, es una persona que se embrutece. Usted quiere ver una persona, por eso a veces uno dice como que uy, le dio una golpiza brutal, o esa persona está embrutecida, la forma en que agarró a esa persona. Sí, una persona llena de ira o llena de enojo se embrutece y actúa peor que un animal, porque los animales actúan así. También las reacciones agresivas, ojo con esto, las reacciones agresivas llenas de ira pueden cortar las relaciones. Lo que les estoy diciendo a ustedes. Una persona pierde comunicación hasta con un familiar de su propia sangre por una ira. Se corta la normal comunicación con los demás por la ira o el enojo. Pero yo quiero contarles a ustedes que la ira y el enojo también tienen consecuencias espirituales, ya se los había dicho, y quiero ahora sí entrarme más en eso, en las consecuencias espirituales. Y por eso veamos lo que dice Mateo capítulo 5 del 22 al 24. Mateo capítulo 5 del 22 al 24. En el versículo 22 dice: pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano, el que lo insulte, quedará sujeto a juicio del consejo. Pero ojo con esto. Pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Miren, un enojo normal puede pasar. Usted se puede enojar, claro que sí. Pero un enojo lleva también a un insulto. Y un insulto luego lleva a que uno maldiga.
Y dice acá finalizando el versículo 22, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio del infierno. Terrible todo lo que puede ocasionar una persona llena de ira. Termina maldiciendo y ahora ya tiene el enemigo un acta legal para reclamar su alma para el infierno. Ahí está, no lo dije yo, lo dice la palabra de Dios y está escrito en Mateo capítulo 5, versículo 22. La ira, cuando tú te dejas llenar de la ira, empiezas a insultar. Y después de que estás insultando sin darte cuenta, estás maldiciendo. Y en el momento en que usted empieza a maldecir, el enemigo levanta un acta legal donde dice, tengo derecho, tengo autoridad sobre esta vida, sobre esta persona, porque esta persona está maldiciendo, porque esta persona maldice, porque esta persona lanza palabras de maldición sobre otra. Y eso me da derecho. Eso es lo que dice el enemigo. Y el enemigo, él reclama lo que a él por derecho le corresponde. El enemigo reclama lo que a él por derecho le corresponde. Entonces vean el terrible veneno que tiene la ira. Mire el terrible veneno que hay detrás de pronto de un mal genio. El terrible veneno, el terrible mal que hay detrás de no controlar ese león que está a nuestra puerta llamado ira, como decía en Génesis. Sigamos leyendo Mateo capítulo 5, en el versículo 23, pasamos al 23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja tu ofrenda allí delante del altar, o sea, no la entregue, déjala ahí. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Ojo con esto. Hay personas a las que el Señor está diciendo, reconcíliate con tu hermano. Deja tu ofrenda allí, o sea, no siga haciendo lo que está haciendo, no siga adorando, no siga alabando, porque eso de entregar una ofrenda es un acto de adoración fresco. Déjelo ahí, vaya más bien primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que quitar todo lo que estorbe nuestra oración. Nosotros tenemos que quitar todo lo que estorbe nuestra adoración, nuestra alabanza. Por eso nuestras oraciones muchas veces no suben al cielo y no son escuchadas. Por eso nuestras ofrendas no suben al cielo y no son escuchadas. Porque tenemos todavía cosas pendientes con otras personas. Y la palabra nos dice, ve primero y reconcíliate. Porque donde hay ira, ahí el Señor no puede obrar. Y tú estás presentando una ofrenda al Señor. Y tú te estás levantando de madrugada a buscar al Señor y está bien. Pero el Señor hoy te dice, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Tenemos que quitar todo lo que nos está estorbando para que nuestra vida espiritual crezca. Por eso les digo, la ira tiene consecuencias espirituales. Y una consecuencia de esas es que no deja que podamos fluir, no deja que el Señor reciba con agrado nuestras ofrendas. Y nuestras ofrendas no solamente es plata, nuestras ofrendas es todo lo que nosotros hacemos para Él. Por eso dice que cuando vengas delante de Dios con un acto de adoración como la ofrenda y estás enojado con alguien, reconcíliate. O sea, perdónalo primero y luego bendícelo. Si antes tú declarabas palabras de maldición, ahora empieza a bendecirlo. Empecemos a contrarrestar todas las maldiciones que un día lanzamos contra alguien. Empecemos a bendecirlo para que tu acto de adoración llegue al cielo. Para que esas oraciones que usted hace de rodillas lleguen al cielo. Es decir, que si hemos ofendido a una persona o si esa persona nos ofendió a nosotros, debemos arreglarlo en lo posible y sacar toda la ira de nuestro corazón. Miremos ahora lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Primera de Timoteo 2, verso 8. Y en esta ocasión le voy a pedir a alguien que lo lea. Vamos a colocarlo acá en el chat. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos a ver si las preguntas que son juiciosas con la Biblia están acá pendientes. Vamos a ver si están aquí conectadas. Pues yo sé que hay muchas, pero tengo algunas que ya las tengo bajo la mira. Vamos a ver. Ahí, esperar que no la veo. No la veo conectada. Bueno, entonces va a tocar lanzarla así a ver quién la coge.
Bueno, necesito un valiente entonces que me lea primera de Timoteo 2, versículo 8. Suelto el micrófono y un valiente que ponga el dedo y lo lea. Quiero pues que en todas las partes los hombres oren, levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Muchísimas gracias. Deseo que en todas partes los varones dejen de discutir y de enojarse. Eso es el deseo del Señor, ese es el deseo para Lanza la Red. Ya dejemos de pelear, ya dejemos de andar mal geniados. Y que en vez de eso seamos buenos hijos de Dios. Que en vez de eso levantemos manos santas, sin ira ni contienda. O sea, al Señor definitivamente no le gusta la ira. La ira hace parte de nuestra carne, hace parte de nuestras emociones, es algo que viene implícito en nuestra carne, pero ya lo hemos aprendido, nuestra carne debe sujetarse a los deseos del Espíritu, y los deseos del Espíritu es que tú controles esa ira que está ahí inherente en tu carne, porque tú no puedes evitar sentirte de pronto ofendido en algún momento, tú no puedes evitar que alguien venga y te lastime. Pero tú sí puedes hacer algo respecto a eso que te ocasionaron. Tú puedes decidir si dejas que ese veneno siga creciendo ahí en tu carne o tú lo quitas de ti. Por eso la palabra nos está diciendo que levantemos manos santas, sin ira ni contienda. Eso es lo que dice el Señor, y si así el Señor lo dice, pues así hay que hacerlo. Ahora yo quiero leerles algo que me llamó mucho la atención. Ahí, la ira también produce pues enfermedades, produce cosas, ya les había dicho, pero la ira también acorta los planes de Dios para con nosotros. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes, del capítulo 2, del verso 23 al 24. Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 23 al 24. En este texto vemos al profeta Eliseo, un hombre de Dios, un hombre lleno del poder de Dios, el profeta Eliseo, lleno de ira. Un hijo de Dios lleno de ira. Aquí vemos cómo un hombre de Dios también se deja llevar por la ira. Y un hombre de Dios también produce muerte. La ira es mortal y su fin siempre va a ser destructivo. Y mire lo que dice entonces, voy a leer nuevamente, Segunda de Reyes, capítulo 2, del 23 al 24. Y dice en el versículo 23. Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino, entonces imagínense acá el profeta Eliseo, subiendo por el camino, salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él porque era calvo. Se le burlaron al calvito y le decían, calvo sube, porque él estaba subiendo a Betel. Y le decían, calvo sube, calvo sube. Y ese calvito, lleno de Dios, se enojó y le dio ira. Versículo 24. Y mirando atrás, los vio y los maldijo. Y los maldijo en el nombre de Dios. Y salieron, ojo, cuando los maldijo, ya les digo, la maldición produce muerte. Una vez este varón de Dios, que es un profeta muy usado por Dios, se llenó de ira porque se le estaban burlando porque era calvo, volteó y miró a sus muchachos y les dijo, en el nombre de Jehová, los maldijo. Y salieron 2 osos del monte, y esos 2 osos despedazaron a 42 muchachos. Ojo, porque la maldición siempre produce muerte. Y en este caso, la maldición de un hombre lleno de Dios produjo que 2 osos mataran a 42 muchachos. La ira nos lleva a maldecir. Y esto es desatar muerte sobre una persona. Mucho ojo con las maldiciones. Mucho ojo con la ira. Porque en un momento de ira usted puede estar maldiciendo hasta a su propio esposo. Y usted puede estar maldiciendo hasta su propia casa, hasta el propio lugar donde usted vive. Y esto es desatar muerte. Este episodio que les acabo de leer describe a osos que matan a los 42 muchachos que se burlaban del profeta. Y muestra una personalidad muy iracunda por parte del profeta Eliseo, maldiciendo a las personas.
Esto no es lo que Dios quiere de sus hijos. Sin embargo, es muy sabido que Dios usó en gran manera al profeta Eliseo. Pero tal vez este profeta no recibió toda la bendición que Dios tenía para él por su mal carácter. Porque la palabra dice que a donde abunda el enojo, abunda la ira. La ira trae enfermedades y esta no es la perfecta voluntad de Dios para su pueblo. Hay que pensar también, ojo con esto, que los dones espirituales están ahí en el profeta. Usted también tiene dones espirituales, no quiere decir que Dios deje de usarlo, claro que no. Usted tiene dones espirituales y el Señor lo va a seguir usando, pero los dones espirituales van por un lado y por otro lado puede ir también como nuestra carne. En algún momento ese profeta se dejó llevar por su carne y maldijo a 42 muchachos que terminaron muertos por 2 osos. Así que la maravillosa unción que tenía Eliseo no le libró de las consecuencias terribles del enojo. Él tenía unción, él tenía poder de Dios, pero igual era también un hombre iracundo. Y en Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 19, nos muestra que Eliseo finalmente terminó postrado, a punto de morir, enojado. Un hombre enfermo, postrado, a punto de morir y enojado. Un hombre lleno de Dios, pero muy iracundo. La ira también nos impide vivir en forma personal las bendiciones de Dios. Mira, Dios tiene tantas bendiciones para nosotros, Dios tiene tantas bendiciones para nosotros y nosotros no las perdemos por causa de la ira. ¿Y saben que eso le pasó también a Moisés? Moisés, un hombre de Dios capaz de abrir el mar en 2 partes, guiado por el Señor, un hombre, un libertador lleno de Dios, también tuvo consecuencias a causa de la ira. Se perdió de una bendición hermosa. Eso lo encontramos en Números 27, Números 20, del 7 al 12. Números capítulo 20, del verso 7 al 12. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 8, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña, o sea, a la piedra, a vista de ellos, o sea, háblele a la piedra en vista de todo el mundo, y ella dará su agua. Le dijo, háblele a la peña, háblele a la piedra gigante, y la piedra brotará agua. En ese momento todo el pueblo estaba en el desierto. Y le sacarás aguas de las peñas, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, ojo, tomó la vara, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a todo el pueblo delante de la peña. Yo me imagino que la peña era una roca gigante, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, porque es que ese Moisés estaba emberracado, porque Moisés ya estaba harto de la queja del pueblo, porque Moisés hacía las cosas bien, pero el pueblo no hacía sino quejarse, y a Moisés se le saltó la piedra, y hasta ahí no hay pecado. Moisés se podía poner de mal genio, a Moisés también se le podía saltar la piedra. Y reunió Moisés a Aarón y a toda la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Ojo, la golpeó. Y yo me lo imagino cómo la golpeó, porque el Señor le dijo, habla a la peña, pero este no le habló, este la agarró a golpes de una vez con el palo. Y por la forma en que hablaba, creo que Moisés estaba lleno de mal genio y no creo que le pegó con el palito así suavecito, no. Creo que golpeó la piedra 2 veces con el palo. Y entonces alzó Moisés, versículo 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, porque igual él seguía siendo un hombre de Dios, porque igual el don de Dios estaba en él. Y golpeó la peña 2 veces con su mano. Perdón, 2 veces con el palo que tenía. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. O sea, el pueblo recibió también la bendición, pero Moisés ahora tenía una consecuencia, porque se dejó llevar por el enojo. Y Jehová dijo a Moisés, versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón,
por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Por qué no creyó? Porque ya estaba mamado de tanta queja, tanta vaina, y él también ya estaba como empezando a renegar. Venga Dios, ¿qué pasa? De verdad que mire todo el mundo aquí quejándose. Por cuanto no creíste. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. O sea, aquí el Señor le está diciendo, por tanto, usted no va a entrar a la tierra prometida. Usted no la va a meter. Usted trabajó mucho tiempo para liberar a este pueblo, para llevarlo a la tierra prometida. Y usted iba a entrar a la tierra prometida con este pueblo. Usted iba a disfrutar de esa bendición porque usted iba delante de ellos. Pero como se llenó de ira, como se llenó de enojo y dejó de creer, porque empezó a escuchar al mundo, empezó a escuchar la queja, empezó a recibir las ofensas del pueblo. Ahora usted no va a entrar a la tierra prometida. Los va a seguir llevando, pero no los va a meter. Dice la historia bíblica que Dios le mostró la tierra prometida desde lejos antes de morir. Pero Moisés nunca puso su pie en ella después de tanto esfuerzo. Oiga, todo por la ira, tanto trabajo y se perdió la bendición. Todo porque se dejó envenenar, todo porque se le saltó la piedra, porque le dio mal genio y porque el Señor le dijo, da la palabra sobre la roca, háblele a la roca y ella va a empezar a botar el agua. Y no le dio la palabra, la agarró a palo. ¿Saben que nosotros también podemos estar perdiendo muchas bendiciones a causa de la ira? Eso es lo que me dice el Señor. Y yo no sé ya cuántas habré perdido. No sé cuántas habré perdido, pero por un mal genio uno puede estar, ¿de verdad? ¿Cuántas veces por un mal genio uno no termina perdiendo un trabajo? ¿Cuántas veces por un mal genio no termina uno haciendo cosas y terminan muchas personas en una cárcel? De pronto, no siendo tan extremistas, no fuimos a la cárcel, perdimos simplemente la bendición. Y todo esto fue porque su enojo le hizo desobedecer a Dios. Acá estoy leyendo comentarios, dice Luisa Fernanda Castellano, los malos actos. El orgullo también es ira. Oiga, el orgullo, mire, es que las personas por orgullosas terminamos haciendo cosas y terminamos perdiendo la bendición. Y como dice Saudi, Dios nos ayude a tener dominio propio y a obedecer la palabra. Eso fue lo que sacó a Moisés de la tierra prometida, que no obedeció. Le dijeron, háblele a la roca, pero como está envenenado, no le habló, la agarró a palo. El Señor te da una bendición y tú la agarras a pata también. Y nos perdemos las bendiciones. Las oraciones son estorbadas por el enojo. Cuando estamos llenos de enojo, de ira, eso estorba nuestras oraciones. Debemos decidirnos a sacar del corazón toda la ira. Reconocer la ira como un problema. Reconozcamos que la ira es un problema. Reconozcamos que estar mal geniados todo el tiempo no es bueno. Ahí hay algo que está malo. Ahí hay algo espiritual que hay que sacar. Reconozcamos que la ira sí es mala. Reconozcámoslo y Dios se encarga de hacer el resto. Miren que la Biblia dice claramente en Salmos, capítulo 37, versículo 8. Salmos 37, versículo 8. Y vamos a dejarlo para que alguien más lo lea. En este caso sí voy a echar al agua, porque no quiero que quedemos pensando a ver quién va a leer. No, de una vez, ni Joana o su esposo Joanny. Vamos a leer Salmos, capítulo 37, versículo 8. Espero que ya lo tengan Nini Joana o Giovanni, ahí les suelto el micrófono. Salmo 37, versículo 8, ¿qué dice? Bueno, no lo tenían todavía listo. Sí, es que a veces voy muy acelerado, voy muy rápido y aún no lo tienen. No lo han puesto ni siquiera acá en el chat. Imagínenselo ahora buscándolo en la Biblia. Salmos 37, versículo 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna al hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. En el nombre de Jesús, papito Dios. Ay, por acá me lo pusieron en el chat. Muchísimas gracias. Refrena tu enojo. Abandona la ira. No te irrites. Ay, me gusta esta versión. Nueva versión internacional me gusta. No te irrites, pues esto conduce al mal. Oremos. Papá lindo, ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Jesucristo, a refrenar el enojo en nosotros, porque hoy posiblemente me van a sacar la piedra. Es muy posible que algo me la huele en esta madrugada. Es muy posible que algo pase. Papito Dios, ayúdame a refrenar el enojo. Ayúdame a frenarme, ayúdame a frenarle.
Ayúdame a sacar la ira de mi corazón. Ayúdame a dominar ese león llamado ira. Ayúdame a que yo no me irrite. Ayúdame a no irritarme, Señor. Toma tú el control de mi vida, de mi alma, de mi corazón, de mi mente, de mis pensamientos, de mi carne, Señor. Espero que estén orando conmigo. Toma el control de mi carne, Señor, porque es que yo también soy muy volátil. Una vez venía, eso fue que creo que el sábado pasado, Uy, la ira, Dios mío, gracias a Dios. Venía yo en mi carro y una moto intencionalmente me le pegó al espejo. Y fue intencionalmente porque tan pronto le pegó al espejo, agarró en esa moto a par patadas, o sea, a volar en esa moto. Pero yo tengo carro y mi carro corre más que esa moto. Y el enemigo, mire, lo que ustedes conocen como es la calle 13 hacia el occidente, eso siempre anda trancado. Pero la moto hizo eso y a mí se me despejaron las vías completamente. Y agarré en mi carrito y en cuestión de 5 o 10 segundos yo ya tenía la moto al lado. Y a toda velocidad, creo que en ese momento íbamos como a 60 kilómetros por hora. Y yo veía al de la moto cómo huía y cómo se metía entre los carros. Y yo también me le metía a los carros y me atravesaba y, mejor dicho, ahí sí rápido y furioso. Y la furia tampoco es de Dios. Y yo también un hombre de Dios, un hombre que yo sé que el Señor me usa. También lleno de ira, cogí y arrinconé la moto. Y como íbamos rápido, no me importó botarla. Y si la boto, no me importa. Porque el motociclista fue abusivo y lo hizo con intención. Perdónenme, pero todavía tengo carne. Y me faltó poquitico para tumbar la moto. La llegué a orillar tanto contra un andén que la moto ya tuvo que parar. Y yo dije, donde medio mueva yo el carro 1 centímetro más, ahí lo tumbo. Pero en ese momento, gracias papito Dios, acá es donde se cumple esta oración que estamos haciendo. Ayúdame, Señor, a refrenar la ira y el enojo. En ese momento ya lo tenía, era simplemente oprimir un poquito el acelerador y tumbo esa moto con su pasajero. Ese motociclista asustado, porque estaba re asustado, pero también estaba re grosero maldiciéndome. Cuando vio que yo paré y que ya no lo iba a tumbar, arrancó en su moto y cruzó el peaje. Cruzo el peaje y ya en el peaje yo sí me tengo que quedar porque me toca pagar el peaje, ahí me quedo. Lleno de ira, pude haber tumbado esa moto y al final me hubiera tocado pagar esos 2 motociclistas. Todo porque me tumbó en mi espejo y me lo hizo de maldad, hijo de madre. La ira nos lleva a hacer cosas terribles. Por eso oremos y cierren sus ojos y repitan conmigo: Señor Jesús, ayúdame, papá, a refrenar el enojo. Ayúdame a sacar la ira. Ayúdame, papito Dios, a no ser iracundo. Ayúdame, papito lindo. Ayúdame, bendito Dios del cielo, a no irritarme. Alma mía, sujétese al Espíritu, porque es que esta carne es muy volátil. Alma mía, sujétese a los deseos del Espíritu, porque los deseos del Espíritu son que la ira no me domine, son que la ira no gobierne mi corazón. Papito lindo, no me dejes caer en el pecado de la ira. ¿Y saben qué? Las personas que han caído en el pecado de maldecir, porque ahí lo leímos, cuando maldecimos, el enemigo levanta un acta, el enemigo tiene un decreto legal sobre nosotros. Pidámosle perdón al Señor en esta mañana. Señor Jesús, perdóname, papá lindo. Perdóname, bendito Dios, por las veces que he maldecido. Yo te pido en el nombre de Jesús que borres todas esas palabras, Señor. Que inhabilites todas esas palabras que hemos dicho de maldición. En el nombre de Jesús te pido perdón y haga memoria usted de las muchas veces que usted maldijo, de las palabras que usted declaró sobre otra persona y pídale perdón al Señor por eso. Y en el nombre de Jesús te pido, papito lindo, que nos perdones por las muchas veces que tal vez hemos maldecido, Señor, por las maldiciones que hemos levantado sobre otras personas, Padre. Perdónanos, bendito Rey, y quítale el acta legal que tiene el enemigo sobre nosotros, por cuanto hemos sido personas que maldicen, personas que hemos declarado tal vez muertes sobre otras, tal vez en un momento de mal genio y uno no lo ve como tan, no, es que estaba de mal genio, sí, pero lo dijo y el enemigo se pega de eso y lo tiene escrito allá el enemigo y él reclama sus derechos.
Perdónanos, Jesús, te lo pido con todo mi corazón, Señor. Perdónanos, quita el acta que el enemigo tenga sobre nosotros. Ayúdanos, bendito Rey Celestial, a comportarnos como verdaderos hijos de Dios, porque como arrancamos esta enseñanza, cuando nosotros somos hijos de Dios, nuestro comportamiento tiene que cambiar, nuestro temperamento tiene que cambiar. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes, Señor, a las 72 familias que estamos aquí conectados, a ser personas más prudentes, a ser tardos para la ira, a ser tardos para el hablar, ser tardos para todo eso que no te gusta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te doy a ti toda la gloria, toda la honra, amado Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a dar los anuncios respectivos. Nada, que el Señor los bendiga muchísimo y recordarles que mañana 5 en punto de la mañana continuamos buscando la presencia de nuestro Señor. Este próximo viernes tenemos un invitado especial, así que entonces no se desconecte, manténgase conectado, invite a alguien para este próximo viernes. Que el Señor los bendiga mucho, que Papito Dios los guarde a todos los conductores de aplicaciones, los doctores, los guardias de seguridad, empresarios, independientes, empleados, que hoy sea un día de bendición para todos ustedes. Mañana, 5 en punto de la mañana, y recordemos, no nos dejemos gobernar por la ira. La ira se traduce en muerte. El primer asesino del mundo fue Caín, y fue porque se dejó controlar por la ira, y la ira se le convirtió en odio, y el odio terminó matando a alguien. Yo casi tumbo a 2 motociclistas por la ira. Papito Dios, gracias, Señor amado, porque no pasó. Guárdanos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús, nos escuchamos mañana. Feliz día para todos, que el Señor los bendiga mucho, 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 y bendiciones. 5 en punto de la mañana, no olviden invitar a alguien, compartan el enlace de Laza en la red. Compártanle a alguien que necesite escuchar palabra de Dios. Este canal está siendo bendecido, las personas están dando testimonios muy lindos, el Señor está respaldando y acá se está dando 100% palabra. Así que entonces, inviten a alguien, Dios los bendiga mucho, nos escuchamos mañana. Bendiciones para todos.